Buenos días. Hoy en el blog del proyecto Descartes vamos a ver una unidad de primero de la ESO, del proyecto de edad. Para eso, partiendo como siempre de la página del proyecto Descartes, nos vamos a sus proyectos, elegimos el subproyecto correspondiente a edad y elegimos matemáticas, primero de la ESO, circunferencia y círculo. Bien. Como toda unidad de edad, al principio, antes de empezar, nos motiva la unidad que vamos a ver. Aquí nos dice que investigue con un círculo de cartón y un cordel. Para evitar hacerlo sobre el papel, la escena nos propone hacerlo con un CD y un cordel enrollado. Si desarrollamos el cordel hasta el final, nos daremos cuenta que la longitud del cordel es 11,56. Entre el radio estamos hablando de 6,28, que es el doble del número pi, que se verá más adelante. Después de esta motivación, vamos a ver la unidad. Esta unidad define la circunferencia como la línea plana y cerrada que los puntos distan del centro. Aquí, como vemos, nos lo va a ir dibujando, y mientras vamos a ver las herramientas. Tenemos una regla para poder medir la longitud que tiene la circunferencia. Podemos también utilizar el compás para dibujar una circunferencia. Vamos a hacerla en este caso mayor. Aquí señalamos el centro. Ponemos un radio un poquito más pequeño. Hay que señalarlo bien. Y elegimos una mina, por ejemplo azul. Y movemos. ¿De acuerdo? También tendremos la escuadra y el transportador. Estas herramientas las vamos a tener en toda la unidad. Vamos a pasar a la siguiente parte. Elementos de una circunferencia. Nos define lo que es el centro, el radio, la cuerda, el diámetro del arco y la semicircunferencia. Nos la va a ir mostrando de forma secuencial. Primero el centro, agregar el radio, después la cuerda, para que el alumno lo vaya viendo según los ejemplos. Dicho esto, vamos a mirar unos ejercicios. Los ejercicios de esta unidad suelen ser ejercicios para que el alumno dibuje en su cuadernillo o en su cuaderno. Y son sencillamente dibujar, y luego al final siempre tenemos las soluciones. Vamos a pasar al segundo apartado. Posiciones relativas, que nos define estas relaciones exterior, interior, que pertenece a través del radio. A través del radio y de la distancia del punto al centro. Vamos a mirar que si en la escena movemos este punto, puede ser exterior, el punto B pasa a pertenecer, exactamente hay que ser fino, y después que es interior. Lo mismo pasa con una recta, cuando se cargue, muy bien, y donde todos los puntos, donde se define la distancia como la menor línea que une el punto con la circunferencia. Y como vemos, si nosotros movemos el punto, pues conseguimos tangente, secante, ¿de acuerdo? Y ya por último, dos circunferencias. Se define a través también de la relación de la distancia entre los centros y los radios, que asume los radios, ¿vale? Si movemos la circunferencia, ahora son secantes, ahora serían exteriores, incluso podríamos hacerla concéntricas o interiores o secantes interiores, ¿vale? Bueno, y así sucesivamente. Y tendríamos, como siempre, pues unos ejercicios. Pero sería 8 ejercicios con sus soluciones al final. Vamos a pasar a los ángulos interiores. Definimos el ángulo central. En esta primera, sobre el ángulo central se define el ángulo inscrito. ¿De acuerdo? Para que el alumno vaya moviendo y se vaya viendo la relación que hay. ¿Vale? Que siempre es el doble. Es decir, que el ángulo inscrito siempre es en la mitad del central. Y ya pasamos al ángulo inscrito en una semicircunferencia para que veamos que si el ángulo central es exactamente 90 grados, semicircunferencia,
que el ángulo inscrito es siempre 90. En este caso vamos a ponerlo bien para que lo veamos correctamente. Ahora. A ver si consigo ponerlo así. Bueno, si conseguimos atinar, con este caso vemos que da igual donde está el punto, el ángulo inscrito, la semicircunferencia siempre es 90 grados, siempre es un recto. Y aquí podríamos ver también sus ejercicios. Vamos a pasar al último apartado, el círculo y las figuras circulares. Se define el círculo como conjunto de los puntos que pertenecen a la circunferencia y la distancia de ese punto al centro es menor que el radio. Como siempre aquí nos va a ir dibujando poco a poco la circunferencia, primero el radio, ahora la circunferencia y después el círculo. Y como siempre aquí las herramientas para que el alumno pueda comprobar el mismo que las propiedades geométricas se verifican. Pasamos a las figuras circulares, donde de forma secuencial nos va a ir definiendo lo que es un sector circular, la región del círculo delimitada por dos radios, el segmento circular, que está delimitado por una cuerda, o la zona circular, que está delimitada por dos cuerdas. Segmento circular, una cuerda. Luego veremos cuando dos circunferencias son concéntricas, determina una corona circular. Y si la corona dibujamos dos radios, obtendremos, como se va a ver aquí, obtendremos aquí el trapecio circular. Al final de esto, como vamos a ver ahora, en vez de ver la animación, que es muy larga, podemos seleccionar uno a uno todos estos elementos para poder elegirlo. Si no se carga, como siempre, hay que pinchar en la escena y se carga correctamente. Una vez llegados ahí, llegamos a la longitud de la circunferencia, donde se da la fórmula, se explica y aquí lo va calculando. Y aquí unos ejercicios para practicar, en este caso teniendo en cuenta que pi lo vamos a considerar 3,14 para que el resultado que nos va a dar podamos comprobar que es cierto la solución. ¿De acuerdo? Cuando damos la solución vemos que se calcula siempre con 3,14. Bien. Y ya pasamos al área de la circunferencia. En el área, como vemos, nos damos las fórmulas. Aquí se justifica por qué es el área, si aumentamos el número de lados, para que veamos que al final, pues el perímetro, pasamos a ese perímetro de circunferencia, que 2 pi r, por la potencia que es el radio, y así podemos enseñarle a nuestros alumnos de dónde se saca la fórmula del círculo. Y aquí en figura, pues veremos cómo es el radio, el círculo, el segmento y la fórmula que tenemos, la amplitud, la del círculo. Y aquí, como siempre, pues una serie de ejercicios para que vayamos practicando. Una vez visto eso, vamos a pasar al resumen. En el resumen tenemos que ir señalando y sin levantar el botón del ratón tenemos que ir arrastrando hasta conseguir lo que queremos y nos va explicando, por ejemplo, sector circular, círculo, segmento. Si no llevamos esa prevención, cuando movamos no conseguiremos señalar nada. Bueno, muchas veces no pasa, por ejemplo aquí no pasa. Sin embargo, si cuando presionamos le damos al botón, a ver, ¿lo veis? Hay que estar señalado, hay que tener un poco de tino. Pero no es difícil. Y una vez pasamos a los ejercicios. Veamos que se cargue. Aquí muy bien. Los ejercicios. Nos dice lo que no hace falta. Y empezamos. Como siempre, los ejercicios tenemos la calculadora por si nos hiciera falta. Aquí que se vea bien. Y elegimos el problema que tenemos. Sabéis que el problema, pone aquí un ejercicio. El alumno lo hará en su cuadernillo. Y después puede ver la solución. Y luego otro ejercicio. ¿De acuerdo? Tenemos aquí posiciones relativas. ¿Vale? Comprueba lo que sabe. 10 preguntas para que el alumno se pruebe. Un apartado para enviar al tutor, que nos lo pueden enviar escribiendo aquí en nuestra dirección de correo electrónico.
o vía o en papel, si queremos. Y ya por último, para saber más, que nos explica algo del número pi. Bueno, esto ha sido todo de esta unidad. Espero que os haya sido de utilidad. Hasta la próxima.